noches, bienvenidos. Comenzamos otra noche a 1000 aquí por las pantallas de C9N. ¿Pueden creer? El 13º programa. Estamos terminando nuestro tercer mes de programación en el mes de la amistad. Hoy es miércoles 28 de julio del año 2021. ¿Cómo les va? Quiero saludar a mis compañeros y compañeras. Ruth Tuazo, buenas noches. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, estamos en un miércoles más disfrutando de una noche increíble con frío, hay que decir, y va a seguir también este frío, pero igual vamos a estar acá en esta noche disfrutando, como decíamos, de una cantidad de información y de invitadas también. Con frío y gracias a Dios vacunados cada vez más de entre nosotros. Preguntamos, ¿vos con qué? ¿Vos con qué? Y todos ya se están vacunando. Alberto Peralta, bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Una semana especial para mí por muchos motivos. Este es el programa 13, pero no va a ser como el Apolo 13. Tengo en la cabeza todavía la visión del avión de Star Wars que trajo las vacunas anoche, 1 millón de Pfizer más, y tengo el privilegio de ser uno de los pocos punteros e invictos del campeonato porque River, el quelito, está arriba. No Somos podía- pocos, pero bien. No podía faltar la comidilla Ricardo Alderete, ¿eh? Cachariza la noche, caritas. No, bien, a ver. Buenas tardes, compañeros, buenas noches. Realmente feliz de poder compartir acá la semana del Día de la Amistad. Quiero mandar un saludo especial a la gente que está del otro lado, a mi familia, papá y mamá, por supuesto, siempre. Pero a mi profesor Sergio González, también profesor de maestría, que dijo que se prende siempre todos los miércoles. Y a la gente que apoya siempre el bloque random de las mañanas, que está metiendo presión, hay un grupo importante. Vos sabés que la Ojo, gente ojo no que hay un sabe grupo de qué importante. estás hablando, o sea... No, claro que sí. No, pero sí a la gente escuchan que la nos radio. escucha en la mañana todos los días por la Dial 1000, Sí. está metiendo presión para que el bloque random llegue a televisión. Yo no sé de lo que está hablando este muchacho, por eso es que paso ya y le saludo a mi compañero de deportes, Javier Martínez. Bienvenido, buenas noches, Javier. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, a los compañeros, a la gente también, por supuesto, que está del otro lado. Antes era Ricky, el que siempre tocaba algún tema de deporte antes de empezar. Ahora se suma Alberto también, que está muy contento, lógicamente. Es Por lo de lógico. River, La vamos a estar racha de hablando River. de eso, vamos a estar hablando de Juegos Olímpicos, Copa Paraguay también esta semana, así que hay mucho también de deportes. Es como el invierno en Paraguay, pasajero. Isa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerla aquí con este frío, pero da gusto estar juntitos, aunque le tengo ahí enfrente. Y permiso, llegó hoy tarde Javier, ¿qué te puedo servir? Y esperaba este momento, hace Ya te 4 mandó al programas frente, para ¿eh? decir lo de siempre. Ah, bueno, está bien. Ya te sirvo. Muy bien. Yo no tenía ese vínculo que ya hiciste Estamos ahí. Estamos ahí Que creando hiciste tu vínculos. campaña. Hoy van a estar con nosotros dos mujeres del gabinete. Importantísimas. Mujeres, para que Ruth esté acompañada de mujeres aquí en nuestro bar. Van a estar con nosotros, prometieron que iban a llegar, nos dijeron que enseguida están aquí. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y la ministra de Deportes, Fátima Morales, enseguida con nosotros aquí en ¡Vamos! Una Noche a 1000. Podés seguirnos en las redes, somos Una Noche a 1000, 1000 con números en todas las plataformas. Noticias de la semana, las vacunas siempre ocupan el titular principal, Ruth. Exactamente, y las vacunas son las que ocupan, digamos, el portal de todas las noticias, es lo que nos ocupa todos los días también en la información. Lo que decía Alberto, llegaron 1 millón de dosis más de la Pfizer, y también tenemos que hablar de algunas informaciones y novedades que se fueron dando a lo largo de esta semana, como por ejemplo lo que ocurre en el ex Aratirí, esta pausa que se está dando justamente por la llegada de las 1 millón de dosis que van a ser para segundas dosis que se va a administrar a partir del lunes. Lo que tenemos entonces es que desde este martes que pasó se dio la pausa en el ex Aratirí y van a reabrir el lunes 2 de agosto a partir de las 7 de la mañana. Y ya a partir de ahí 24 horas nuevamente para ya aplicar las segundas dosis que decíamos. Estamos muy contentos porque llegaron estas 1 millón de las dosis de Pfizer, y también tenemos que hablar de lo que se espera ya para mañana, segundas dosis de los que se aplicaron, la Moderna y la Advax Sinopharm. Para mañana jueves le toca a quienes tienen terminación de cédula 0, del 0 al 4. Y el viernes 30 de julio, quienes tienen terminación de cédula del 5 al 9. Todos estos detalles también, además de lo que estamos compartiendo con ustedes, lo pueden tener a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, y por supuesto también todos los días compartimos nosotros a través de nuestras redes. Se acabaron las vacunas de primera dosis, o sea, se están acabando, porque en algunos vacunatorios hay... O sea, el Ministerio, Alberto, cumplió lo que dijo. Vamos a aplicar todas, total, están en camino otras.
Sí, esta mañana hablamos con el ministro y el ministro dijo, nosotros estamos contentos porque terminan las vacunas y es cierto, es el objetivo que la vacuna esté en el brazo de la gente, no en una heladera. Está Y a sensacional. eso agregarle también, Albert, lo que nos decía el ministro de la mañana, que se acaban las primeras dosis de este millón de vacunas que llegó, ¿verdad? Se están acabando el total luego de las primeras dosis, pero esto es importante porque la gente está teniendo esas primeras dosis y porque van a llegar más. Van a llegar la de Pfizer, el fin de semana llegarían también segundas dosis de AstraZeneca, la próxima semana se espera que lleguen Covaxin. O sea, es inminente la llegada de más vacunas para poder seguir con el plan de vacunación también. Perfecto. Bueno, y hablando de plan de vacunación, ¿quién iba a decir que hoy tenemos, redondeando, 33% de vacunados en la población objetivo? Estos son datos oficiales del gobierno nacional. Y hay una población, al menos vemos desde los 10 años hasta los 80 años y más, de casi 6 millones de ellas quienes tienen ya primera dosis. Vemos ahí por franjas etarias, bien dividido en números y en porcentaje. En total, quienes ya tienen la primera dosis, estamos hablando de 2.002.383 personas que representan un 33,7%. Hay una diferencia de 0 a 10 a 9 años justamente que hace y que se complete la población total del país, por eso los números están como están, pero ese era el objetivo. Más de 2 millones de personas que ya están con su primera dosis, esto por supuesto va a ir modificándose al correr de la siguiente semana, bueno, desde mañana ya como veíamos van a aplicar segundas dosis y de la próxima semana ni qué decir. Inclusive con estas cifras oficiales, el espectro es todavía un poquito más grande de lo que inicialmente se tenía como población objetivo, que lo decían desde salud, 4.300.000 personas era el número total de ciudadanos como población objetivo. Acá vemos ya casi 6 millones, o sea, el porcentaje si trasladamos a ese objetivo inicial sería incluso un poquito más grande, ¿verdad? Lo que pasa es que se incorporaron a los menores de 10 a 17 años. En un principio no había pruebas científicas de que era segura la vacuna para esa franja. Ahora ya hay, entonces se incorporó eso al público objetivo. Aclarando que ese público de la Pfizer con enfermedad de base eran de 12 a 17 para entendernos más bien cómo, a partir de qué franja efectivamente fueron recibiendo ya sus primeras dosis. Bueno, y ahí tenemos un momento, hay un punto en donde pega un salto la línea hacia arriba. Hay un punto donde la vacunación se dispara. ¿Se dan cuenta? El mes de junio. Arrancó un poco lento porque teníamos pocas vacunas, pero de repente se dio un impulso notable. Con la llegada del millón de vacunas de la Pfizer donada por Estados Unidos, que es el segundo cargamento que nos envía a ese país, esto se reanuda con fuerza la semana que viene. Además, estamos con noticias de otros arribos que se están gestionando para dentro de muy pocas semanas, así es que estamos confiados de que esto va a funcionar. Antes de cerrar este tema, Alberto, una pregunta. Más de 33% vacunado con primera dosis. Entonces muchos se preguntan, ¿y si me enfermo de coronavirus? ¿Ya me protege en algo la primera dosis? La primera dosis ya te protege en un porcentaje bastante elevado, en un 60 a 75%. Pero al completar la vacunación con las dos dosis, tenés en muchos casos 96, en otros 92%. Así que estás protegidos y eso no significa que no te tengas que seguir cuidando, usando el tapabocas, la distancia social, el lavado de manos. Eso siempre. Las actividades del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y hay que decir así, autodenominado, ellos se autodenominan así, no es que ellos son el Ejército del Pueblo Paraguayo, vuelve a generar tensiones, aparecen noticias que los colocaron en los titulares esta semana. Sí, estuvieron activando en varios frentes con ese nombre en los últimos días. El pasado 19 de julio, una organización llamada Secretaría de Trabajadores, Migrantes y Refugiados, la O de Refugiados con X, que tiene su sede en Buenos Aires, y cuya única referencia en las redes es una página de Facebook en donde se presentan como asociación vecinal, ingresó al país aduciendo ser una delegación humanitaria internacional. Esta delegación estaba formada por 7 argentinos, un paraguayo y una persona de nacionalidad colombiana. Decían que venían al país para verificar algunas actividades de búsqueda
de la menor perdida, aparentemente Lichita, y también hacer propaganda sobre diversos temas. Con Entre los ese, cuales, con ese lema venían, ¿verdad? Con esa... eso es lo que anuncian. ¿Dónde está Lichita? Es el lema que traen, ¿verdad? Ese es el lema de un movimiento y esta delegación humanitaria vienen a buscar supuestamente y también dice, vamos a hacer propaganda porque uno de los objetivos es defender a Carmen Villalba. Una persona que está condenada, hay que decirlo. Exacto. No hay que estar con un proceso no abierto es, todavía. es presidente de una prensa política, Sí. ¿verdad? Todos sabemos los delitos que cometió. Bueno, este grupo se entrevistó, fue recibido en el Ministerio del Interior, se entrevistó también con la directora de Migraciones, hicieron una conferencia de prensa frente al Panteón Nacional, después se dirigieron al norte, a la zona boscosa que está en conflicto. Se les había dicho, eso aclaró muy bien la directora de Migraciones, que tenían que tener siempre un acompañamiento de la gente del CODI, teniendo en cuenta la zona de conflicto, y ellos estuvieron de acuerdo. Pero el pasado 23 de julio fueron detenidos en una barrera de la FTC porque iban en una camioneta 5 de las 9 personas adentrándose en la zona de conflicto solos, Sin ningún tipo de acompañamiento. Sin acompañamiento. Se les había advertido de que si no cumplían con las reglas iban a ser expulsados del país. Ellos aceptaron, entonces ahí les detuvieron, les subieron a un avión, fueron llevados a Encarnación por vía aérea y de ahí cruzaron el puente de San Roque de vuelta a la Argentina. Voy a decir mi pensamiento en una línea, Bien. en un título. Ellos buscan internacionalizar el conflicto para maniatar a las autoridades paraguayas. Es lo que tratan de hacer. Por eso es que se llama campaña internacional. ¿Dónde está Lichita? Muy bien. Hubo un detenido. Bueno, este joven integrante de la brigada indígena del EPP, Johnny Paredes Gauto, fue detenido en un operativo realizado en las proximidades de Villeta, ¿verdad? En Central estaba él, recordemos formó parte en algún momento de este ejército y decían también que él había sido dado de baja, que había sido dejado en un lugar, eso nos decía el comisario Nimio Cardoso en Radio 1000, que él había sido dejado en un lugar porque él ya, evidentemente la disciplina no iba Ya no seguían con... las reglas, aparentemente, ¿verdad? Bien. Y que estaba ligado incluso a 2 acontecimientos bien específicos de este grupo criminal autodenominado EPP, ¿verdad? ¿A quién lo identificaron? Estos dos acontecimientos ocurrieron el 20 de noviembre de 2018, entraron a una estancia, El Ciervo, y asesinaron al encargado, el brasileño Valdir de Campos. Asesinaron. Asesinaron. Poco tiempo después, el 22 de diciembre del 2018, atacaron la estancia en Colonia Estrellita, distrito de San Pedro, y ahí asesinaron a un guardia de seguridad y quemaron vehículos y el retén. El guardia de seguridad asesinado era Neric Germán Araujo, cuyo cuerpo fue trasladado al hospital de Santaní y se comprobó que había recibido 6 impactos de balas de fusil y escopeta. Poco tiempo después, este nativo que fue detenido aparecía en compañía de otros miembros del EPP y él vistiendo el uniforme del guardia asesinado. Qué terrible. Muy bien. Es difícil y es inverosímil esta historia de que él fue dado de baja. Nadie sale con vida después de haber pertenecido a este grupo sencillamente porque puede delatarlos. O sea, las organizaciones operan así, sí. No podés salir libre. Es como la mafia. sí, Nadie sale. probablemente él fue colocado acá para ejecutar una misión de espionaje o cosas así. O algo peor. La noticia política de la semana. En Asunción, el acuerdo entre Patria Querida y el candidato Nakayama, Sebastián García, declinó su candidatura. Es lo que decíamos también y hacía la consulta porque declina su candidatura, era lo que él decía, pero también al arrancar la conferencia el día de ayer decía él que los números daban como ganador finalmente a Eduardo Nakayama, con quien conversamos también ayer en Radio 1000 y él estaba ya muy confiado de que en horas más se iba a conocer este resultado que finalmente le da ganador. Esto decía justamente ayer en Radio 1000. Este es un paso muy importante en la construcción política, es un paso histórico durante el periodo de transición a la democracia, porque sella
esa unidad que nosotros queremos, no solo entre partidos, sino un sello de unidad con la ciudadanía. Reafirmo el compromiso que hemos asumido en el acuerdo firmado la semana pasada en cada uno de sus puntos. Y con ese compromiso y sobre todo con el gran amor que sentimos por nuestra querida ciudad de Asunción, vamos a tomar ese compromiso y me comprometo además con la lista de concejales del Partido Patria Querida a trabajar para que la mayor cantidad posible de concejales y concejalas pueda llegar y podamos renovar la política a nivel de la Junta Municipal, que también lógicamente es un punto muy importante que tenemos que llegar. Eduardo Nakayama será el contendor, el que se perfila como contendor más importante para Nenecho Rodríguez. La pregunta es, ¿habrá otros candidatos de la oposición que se sumen a esta candidatura? Hablamos también en el transcurso de estos días con Joana Ortega y con Luis Narvaja, que son candidatos también del Frente Guasú y la oposición, y ambos decían, nosotros vamos a mantener nuestra candidatura, estamos en diálogo, pero la intención es seguir en una misma línea de la candidatura que tienen los dos y no sumarse a la candidatura de Nakayama por de pronto. No sé si les conté, el 30 de julio se acerca. El bar va a estar abierto y vamos a festejar el Día de la Amistad, chicos, acá. Pero por supuesto. Pero sin cámaras, ¿eh? En la privacidad. Isa, ¿vas a venir de Ciudad del Este para abrir el local? Claro que sí. Vamos. Ahí toditos van a tener otra bebida en sus vasos, no como... Digo, Alberto. Todos vamos a tener la misma bebida que tenés vos, Ruth. Volvió el público a las canchas después de más de 500 días. Javier. Y prosiguió el campeonato. Sí, volvió el fútbol un poco más parecido a como lo conocíamos, ¿no? Con público. Es cierto que es una prueba piloto, es cierto que son 2 fechas, la segunda y la tercera, que se va a disputar este fin de semana, y de manera gradual se va a ir haciendo una prueba justamente con respecto a cómo se comporta, el comportamiento justamente de la gente en los estadios, pero positivo, y creo que tiene que ver un poco con estos números que recién hablábamos de la cantidad, del gran porcentaje de población que ya está vacunada. Así que de ese aspecto también positivo, siguen las buenas noticias. Y hablando de buenas noticias, para Alberto por lo menos, y para los hinchas de River, River ganó en la segunda fecha, es el puntero del campeonato, y también lo hizo Olimpia, que jugó el lunes, fue el último, porque Olimpia venía de la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores de América, jugó el lunes y también logró una importante victoria. Ahí tenemos la tabla. River es el puntero, para la alegría de mi amigo Alberto Peralta. Esa... River puntero, único puntero e invicto del campeonato. Único equipo que hasta aquí ha ganado sus 2 partidos. Guaraní, Olimpia, que con su victoria se trepó también al tercer lugar, compartiendo con Sol de América, Nacional, Libertad y Cerro con 2 puntos, y cierran con una unidad de Luqueño, Guaireña y 12 de octubre, esto con la segunda fecha del campeonato. ¿Te esperaba, Albert, esa tabla? No, yo realmente estoy sorprendido. Es la primera vez que somos punteros desde que estamos en la primera división. Así que es un acontecimiento. Ni en los 70 ocurrió eso. No, llegamos, por favor, Pablo, hemos tenido épicas jornadas. Llegamos Por eso. a ser vicecampeones, empatando con Luqueño una vez, y se jugó un partido para definir quién iba a la Copa Libertadores el 31 de diciembre. Todo eso me vas a contar cuando nos juntemos acá el Día de la Amistad, ¿sí? Pero por supuesto, te prometo, te hago una enciclopedia de River. Por favor, te pido que me cuentes, Alberto. Sí, señor. Pero hemos enviado a nuestro equipo periodístico, para llamarlo de alguna manera. Claro, por supuesto. Para darle seriedad al tema. Para darle seriedad al tema. ¿Quién mejor que para darle seriedad al tema que el que van a ver a continuación? Porque nos fuimos al partido de Cerro, ya que Ruth siempre reclama que no ¿qué tal te cubrimos recibieron en la olla? Pero ¿y dónde fue? Nos fuimos a la Nueva Olla. Bueno, entonces Partidazo. el partido de Cerro Te quedaste a ver el partido, me Claro, imagino. Cerro Libertad, y consultamos con la gente cómo se sentía por el regreso a las canchas, y esto es lo que nos decía. Arranca el plan piloto de la vuelta del público a las canchas. Estamos, por supuesto, acá una noche a 1000 presente. Partido Cerro Porteño, Libertad Cerro Porteño. Queremos saber qué dice la gente, una vuelta diferente, con tapaboca, con dosis aplicadas y, por supuesto, el antígeno negativo. Acompáñenos, vamos. Está todo organizado electrónicamente. Ya la persona recibe su pase y con el pase directamente viene y cumple los pasos aquí en el estadio. ¿Y en el código QR ya tiene el lugar también de la cancha donde va a estar ingresando? El QR tiene el lugar en el que tiene que sentarse, porque detrás de eso está el muestreo para poder seguir con el protocolo. Súper contento. ¿Solía venirlo antes? Sí, generalmente todos los partidos de Cerro local sí. Este kit antes no era necesario, ¿verdad? Tampoco te iban a dejar entrar con esto, porque iban a decir le puede tirar a alguien. Y lo mismo te hubiesen dicho con el tapabocas, no puede entrar enmascarado.
Creo que voy a tener miedo, me parece, al entrar, de ver tanta gente. Me parece que me va a afectar en algo. Con todo el entusiasmo del mundo estamos. Feliz. ¿Después de cuánto? Después muchísimo. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarle a la organización. Excelente. Nombramos nuestro número de cédula en la primera entrada. La policía con el número de cédula ya tenía habilitado. Ahora vamos a mostrar un código QR y pasamos. Es espectacular. Todos los futboleros esperamos esto y espero que esto funcione bien y que paulatinamente vuelva todo el público a las canchas. Causa mucha satisfacción poder estar nuevamente en las canchas y alentar al equipo, ¿verdad? Esperando hace un par de años, ahora 1 año y medio, estaba feliz de volver acá. La felicidad es algo que se ve en el rostro de la gente. ¿Tenés club social? Lógico. ¿Y cuál es tu club? ¿Y puedes decir nomás? Y lastimosamente acá no puedo decirlo. No, acá entre nosotros, despacito se escucha ahí la cámara. Campeón del mundo. No hay nada más que decir, señores. El campeón del mundo. Impresionante. Le sacamos el club al suboficial, ¿eh? Suboficial. Totalmente innecesario. No, pues Y no era el único hincha de Olimpia que estaba ahí. Esta vuelta a las canchas da esperanza para la vuelta a la normalidad. Es mucho más que el fútbol, mucho más que el deporte. Es la vida la que vuelve a la normalidad. Pero me encantó lo que dijo también este hincha de Cerro cuando dijo, me va a asustar ver tanta gente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros de repente ya también, cuando ya estamos... ¿A dónde les pasó eso? ¿Eh? No, Qué bárbaro. Bueno, basta ya. Una broma, Ruti. Javier, Copa Paraguay arrancó Copa Paraguay con también. una sorpresa. Arrancó con una sorpresa para muchos, porque Guaraní terminó quedando eliminado y a manos del Cristóbal Colón de Ñemby. Algo que pasa en esta Copa tiene esta particularidad, se enfrentan equipos de distintas categorías y dio, si se quiere, la sorpresa de estos 32avos de final de la Copa Paraguay. Mañana va a estar jugando Cerro Porteño para la alegría de Ruth, un Cerro que va a jugar jueves, partido Copa Paraguay, viernes campeonato, martes Copa Libertadores de América. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. Somos Una Noche a Mil, 1000 con números en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y también pueden ver la repetición del programa que está cargado en el sistema de streaming. Síganos en directo en C9N y mírennos en streaming. Llegan nuestras invitadas. Ministra, ¿cómo le va? Adelante, por favor. Gracias, ministra. ¿Cómo le va? Tome asiento, por favor. ¿Qué tal? La ministra de Deportes, Fátima Morales, le damos la bienvenida. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches, encantada de estar acá. Buenas noches a la audiencia y bueno, un gusto. Un placer tenerla acá. Un placer tenerla acá, ministra. También la ministra de Justicia, siempre muy ocupada, Cecilia Pérez. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Queremos valorar la presencia de ambas porque realmente se hacen un esfuerzo enorme para acomodar la agenda para poder estar en nuestro programa de televisión. Antes de entrar a charlar, ¿se quieren servir algo? La bebida que quieran, alcohol, gaseosa, café. Bueno, gaseosa está bien. ¿Una gaseosa está bien? Sí, yo un cafecito. ¿Un café quiere usted? Sí. ¿Con edulcorante, con azúcar? Igual nomás. Igual nomás. Ya, Isa, Ya les sirvo. va a servirles enseguida. Bueno, ministro, trajo unos manuales. unos para materiales ustedes, ¿sí? acá. Mira. A ver. Me gusta el título, ministra. Deporte con principios. Excelente. ¿Me permite? Le voy a alcanzar a mis compañeros. Hace uno por acá, uno, ministra. Qué genial, muchísimas gracias. Perdón, Cecilia. Perdón. Sí, adelante. Por favor. Gracias, Bueno, ministra. la ministra Fátima Morales, la verdad, yo estoy seguro, la ministra Cecilia tiene una exposición pública de larga data, ya de la época de abogada, pero la ministra Fátima Morales de Deportes no tiene tanta exposición pública, No. así que vamos Extraño eso. No, pero ahora el público que mira el programa le va a conocer mejor. Ah, ¿Le bueno. parece si vemos una semblanza? ¿Quién es la Está bien. ministra de Deportes que hoy nos visita? Fátima Morales Agüero nació en Asunción el 15 de enero de 1960, madre de 4 hijos, máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción. Cuenta con un diplomado en Gestión Estratégica de Alta Dirección para el siglo XXI que le fue otorgado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Fue presidenta de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay, miembro de la Federación Ecuestre Internacional, también del Comité Olímpico Paraguayo y del Comité Paralímpico Paraguayo.
Su responsabilidad con el desarrollo nacional la llevó a ocupar el cargo de vicepresidenta y luego la presidencia de la Junta Directiva en la Red Pacto Global Paraguay de las Naciones Unidas. Fátima Morales es la primera mujer en ocupar el cargo de ministra secretaria de Deportes desde el año 2018. Actualmente es además presidenta del Consejo Sudamericano de Deportes, vicepresidenta del Consejo Americano del Deporte y miembro titular de la Agencia Mundial Antidopaje. Era más joven ahí, Está súper bien, ministra. ¿Pensó alguna vez que iba a ocupar este cargo? No, realmente no, nunca. ¿Cómo se dio? Bueno, se dio con mi hijo mayor, con Fernando, que quiso ser diputado nacional, se candidató por el Departamento Central, bueno, no llegamos en su momento, y esa fue la primera vez que yo incursioné en política. Nunca antes, siempre me mantuve en el sector privado. Y desde la candidatura de Fernando empezamos a trabajar y empezamos a ver de que realmente podíamos hacer mucho desde adentro. Nosotros, los que somos del sector privado, o fui yo en su momento, ¿verdad? Criticamos mucho al sector público. Y hoy en día que yo tuve los dos roles, puedo decir que fácil que es criticar y qué impotencia que tenemos cuando estamos desde adentro, que hay muchas cosas que queremos hacer y no la podemos hacer, porque yo creo que hay muchas cosas dentro del Estado mismo que tenemos que ir cambiando y modernizando al Estado, desde contrataciones, desde gestión, desde todo, ¿verdad? Que es un poco la impronta que yo le quise dar a la Secretaría Nacional de Deportes desde que llegué. ¿Cómo me sentía yo cuando era presidente de la Federación Ecuestre y tenía que ir a la SND? ¿Cómo me sentía yo como presidenta, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera impronta que yo le puse a la Secretaría, que los presidentes tenían que tener una sala donde llegar. Si trajeron un papel mal, no volver sus secretarios otra vez a cambiar, sino ahí mismo en un PEN poder imprimir de vuelta, realizar todas sus gestiones, ser facilitadores de las gestiones de los 54 presidentes de federación que tenemos. Tenemos 54 modalidades de deportes más sus modalidades deportivas, afederados. Y después tenemos los no afederados también. Bueno, ¿verdad? vamos a hablar largamente, tenemos muchos temas en agenda con la ministra Fátima Morales y se van a sorprender de algunas de estas cosas. Pero eso enseguida, digo, a propósito también de la participación de los paraguayos en los Juegos Olímpicos que se están desarrollando en la ciudad de Tokio, Japón. Mira, acá te traje el calendario de lo que falta. De lo que falta, que vamos a repasar enseguida, ¿le parece, sí, ministra? Mismo. Cuando quieras. La ministra es productora de televisión también, nos trajo completito. Y alguien que está habituada a la televisión y a las entrevistas, a los buenos y a los malos ratos, es Cecilia Pérez. Ministra, me te agarré ahí coqueta. Sí, sacándome el polvo. Ministra, la gente yo creo que le conoce bastante bien, pero ¿le parece si le presentamos algo de su semblanza? Sí. La ministra Cecilia Pérez, a continuación. Cecilia Pérez Rivas nació en Asunción el 18 de mayo de 1977. Hija de Félix y Cecilia, está casada y tiene un hijo. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Nacional con posgrado en didáctica. También cuenta con una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina, y maestría en Derecho con especialización en Litigación Oral de California Western School of Law en Estados Unidos. Fue galardonada en el 2016 con el Professor Award, premio otorgado por el plantel docente de la Maestría en Derecho con especialización en Litigación Oral de California. Además, es encargada de cátedra de Derecho Penal en la carrera de Notariado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Aficionada a la lectura, además le gusta cantar y es amante de las peñas familiares. Entre el 2010 y el 2013 desarrolló como consultora diseños de protocolo de actuación con enfoque en derechos humanos del Ministerio del Interior. Fue asesora de asuntos judiciales y del gabinete del ministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Defensora pública, además de secretaria del Tribunal de Apelación, fue viceministra de Política Criminal en el periodo 2016-2018 y desde noviembre del 2019 se desempeña como ministra de Justicia. Mientras veía el material, ministra,
me preguntaba, ¿en qué tiempo hacía todas estas cosas, ministra? Cuando era soltera. Excelente. Ese es un punto interesante. Por eso Pablo sigue soltero, porque hace muchas cosas. Para poder seguir estudiando. Claro, hay que estudiar. Quiero aclarar que lo de cantar es en karaoke, no me vayan a pedir que cante. Pues le vamos a traer un micrófono enseguida. De ninguna manera, de ninguna manera. Perdón el atrevimiento, ministra, pero con todo lo que vimos, ¿faltó algo en esa semblanza? Sí, hay un componente que es actual, que ahora involucra a los gobiernos, que es, yo soy miembro del Comité Permanente de América Latina para Prevención del Delito y la Justicia Penal, que es un programa de ILANUT, que es un instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que es como el cerebro latinoamericano de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito. ¿Cuántas horas duerme? Y duermo tarde, me levanto más o menos a las 6 de la mañana. No duermo en la siesta porque no sé dormir así 1 hora, entonces prefiero no dormir nomás. No tengo luego tiempo en el ministerio, pero estamos. Lo de despertarse temprano me consta, ministra, porque y si no me despierto temprano, los colegas de ustedes me despiertan. ¿Cuántas veces habremos hablado? Tenemos un listadito ahí de los que siempre llaman. Y por eso te agradecemos. ¿Tienen listado de números no atender, este número no atender? Estoy seguro no, yo le atiendo a todo, aunque a veces me retan. Pero en ese listado hay una intención, ministra. Por ejemplo, si le privan de libertad a Ruth, está en el listado y se le da algún trato especial. Voy a enterarme enseguida si le privan de libertad a Ruth, eso yo voy a saber. En toda esa trayectoria, ministra, hay un punto en donde usted entra en la vida, estatal, digamos, porque... al comienzo de su carrera usted fue defensora pública. Sí. Yo recuerdo porque de esa época, en el caso de Coabolaños, que es donde usted tuvo una amplia exposición, le contrata a un estudio jurídico privado muy prestigioso de nuestra capital. Sí. Y dejar eso para la función pública, ministra, ¿por qué hizo el cambio? Lo que pasa es que yo soy abogada, siempre digo, yo soy abogada por elección y penalista por vocación. Y cuando a mí me invitan para ser viceministra de Política Criminal en el año 2016, era para trabajar sobre la reforma penitenciaria. Y es un eslabón de la cadena sobre el que nunca se trabajó con anterioridad. Siempre se cambió, se modificó la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal. El Código de Ejecución Penal viene después de muchísimo tiempo, porque pasaron 14 años entre el último código y el Código de Ejecución Penal, pero mucho se quedó en los papeles, ¿verdad? No bajaba la gestión, lo que dice el código, entonces era el eslabón de la cadena del sistema penal sobre el que faltaba trabajar. Y solamente quería también consultarle, en este caso a la ministra de Deportes, porque veíamos en el material, ella es la primera mujer que ocupa este cargo, y el hecho de decir, nunca trabajó digamos, en el sector público, e ir directamente a un lugar en donde es la primera vez que va una mujer, me imagino que habrá sido todo un desafío también. Yo creo que un súper desafío fue, no solamente un desafío, en realidad fue un súper desafío, y lastimosamente no hay un máster ni un curso rápido para ministros, ¿verdad? Nos caemos ahí en el ruedo y están todos expectantes de en qué nos vamos a equivocar cuando entramos, ¿verdad? A pesar de estar en el área de la administración, en el sector público, lo que es activo corriente, es activo fijo, y están sus diferencias, y todo el mundo está esperando que te equivoques, vamos a reírnos de la ministra, ¿verdad? Pero la ministra aprende. Qué tremendo lo que acaba de decir. Sí. Qué tremendo. Sí, pero se aprende. No hay que ser tan sincera, ministra. ¿Por qué no? No, porque dejas piedras para que te arrojen. No, jamás. Yo no le tengo luego miedo a nada, entonces no hay problema con eso. Ya que no le tiene miedo a nada, ministra, y nosotros vemos ministerio... A ustedes sí, ¿eh? A la prensa. No hacía falta la aclaración tampoco. Compartiendo una velada. Íbamos tan bien. No, acá no, porque me siento como en casa. Estamos compartiendo una velada, ministra. Cierto, tenés razón. Uno ve el Ministerio de Deportes y en contrapartida el Ministerio de Justicia, dice, son dos ministerios que quizás no se conjuguen, pero yo pienso nomás de repente en trabajos de reinserción social. ¿Se puede conjugar tranquilamente el deporte con la reinserción y con la justicia, ministra? ¿Se trabaja en eso? ¿Es un planteamiento también que tienen de deportes? No solamente en eso, justamente estábamos conversando con la ministra y quiero que ustedes sepan, por ejemplo, las redes de vóley, las redes de fútbol, se hacen desde la penitenciaría también. O sea, hay un trabajo y hay también
profesores de la SND que están destinados a la penitenciaría. Justamente le entregaba también a la ministra un ejemplar, por eso que falta uno acá, de Deportes con Principio, para que ella también se interiorice un poco de que, viste que desde deporte la gente mira, le van a exigir demasiado, ya están luego seguramente muy estresados y le vamos a agregar un estrés. No, nosotros queremos agregar un desestrés y una integración ideal, ¿verdad? No una integración Perdón para que le interrumpa, denigrar. ministra, porque quiero enlazar acá con la ministra, con la ministra de Justicia. Lo que pasa es que no hay infraestructura adecuada para ejecutar la reinserción como debería ser, ministra. No solamente eso, esta mañana nosotros estuvimos trabajando en un apoyo que nos está dando el programa El Pacto, que es de la Unión Europea, sobre la crisis penitenciaria desde el enfoque ellos tienen un componente judicial, un componente penitenciario y un componente policial. Y trabajando con los jueces para poder ver el esquema de descomprimir los centros penitenciarios o avanzar en que pasen de una etapa a otra, porque cuando están procesados nuestra obligación es tenerlos privados de su libertad, darle de comer y darle buenas condiciones de habitabilidad y nada más. El trabajo de reinserción, el tratamiento penitenciario se hace con los condenados y nosotros tenemos ese trabajo en un 30% de la población. Hablando del 30% de la población, estuvimos viendo los datos, Ruth. Exactamente, estábamos mirando los datos también de lo que tiene que ver con la penitenciaría, la cantidad de personas que están, por ejemplo, y me quedó una frase que hablábamos en algún momento, ministra, cuando hablabas de que los que están hoy privados de libertad son prácticamente tratados como desechos de la sociedad. Esas fueron tus expresiones y me quedó eso porque realmente es muy duro que de esta manera se refieran justamente a estas personas que están hoy en esta situación. Estamos hablando de una sociedad que también tiene que formar parte del plan, por ejemplo, de salud. En este caso estamos hablando de una pandemia, el plan de la vacunación que se está dando y ya se dio inicio también un número importante que ya recibieron sus dosis. Sí, en el sistema tenemos 1.024 funcionarios penitenciarios, personal de blanco y administrativo y 654 personas privadas de libertad. Estamos pretendiendo comenzar entre mañana y pasado la vacunación en Tacumbú, que va a disparar los números porque Tacumbú es la penitenciaría nacional que tiene mayor cantidad de personas privadas de libertad en un solo lugar. ¿Hubo resistencia a la vacuna desde las penitenciarías, ministra? Ahora con el COVID solamente 5 mujeres que no se quisieron vacunar en el Buen Pastor, de 350. Y lo que veíamos también algunos números, ministra, es que la cantidad, hoy usted nos va a confirmar si el número corresponde, de personas que están privadas de libertad, la población total es de 14.538 personas. Sí. En esta pandemia, a causa del COVID, fallecieron 7. ¿Todos son personas que estaban privadas de libertad? 7 personas privadas de libertad y funcionarios tenemos un poco más, pero estamos por los 25 funcionarios. Bueno, 25 entonces, ¿qué decía? Funcionarios. Funcionarios, claro. Y muchos de ellos no se contagiaron en el sistema porque si tenían enfermedad de base estaban exonerados de ir a trabajar. O sea que si se contagiaron y fallecieron, no fue como parte del impacto de haberse contagiado yéndose a un penal donde había COVID. Y eso vemos también ya lo que decía, ministra, la cantidad de inmunizados, 653 personas privadas de libertad y 1.024 funcionarios del Ministerio de Justicia. Hablaba de la cantidad de funcionarios que fallecieron, que son más que los que están privados de libertad. Eso se debe también a que en algún momento este virus afectaba a personas adultas mayores, lo que podría... Las enfermedades de base. Con enfermedades de base, más que sí, nada. Sí. Y nosotros tenemos, o sea, nuestra proyección realmente era bastante más catastrófica. Nosotros, en comparación con los sistemas penitenciarios del mundo, teníamos previsto que fallezcan entre 150 y 200 personas según los médicos. Considerando las enfermedades de base, nosotros tenemos tuberculosis, sífilis, VIH dentro del sistema y tenemos también la adicción a las drogas, que la mayoría es adicta al crack, y el crack afecta negativamente de una manera terrible el sistema respiratorio. Ministra, pero comprendemos que hay gente que se niega a la vacunación, pero no hay un ambiente hostil a la vacunación en las penitenciarías. No, para nada. O sea, lo que no quiere vacunarse, no se vacuna. Lo que pasa es que la pandemia le generó, ellos ya estaban privados de su libertad. Nosotros con el esquema de fase 0 o cuarentena 0 experimentamos un poquito lo que ellos viven, pero otra vez tuvieron limitaciones a su propia condición, porque las visitas se restringieron. Durante 100 días nosotros no tuvimos el virus ingresó el 11 de marzo, nosotros tuvimos el primer contagio el 22 de junio en Ciudad del Este. El tema de los protocolos para las visitas, antes venían la mamá, el papá o la pareja, los hijos, ahora puede venir una sola persona por interno.
tiene que tener un agendamiento previo, solamente puede entrar la cantidad de personas que permiten los espacios abiertos. O sea, fue un sufrimiento para ellos. Y hay muchas limitaciones. Hay que decir también, ministra, que en el primer momento, cuando empezó la cuarentena y se tomaron las medidas, los privados de su libertad aceptaron las medidas e incluso apoyaron algunas medidas, ¿no? Sí, en ese sentido nosotros, cuando entró el virus, nosotros veíamos lo que pasaba en otros países, inclusive el primer mundo, dijimos que esto iba a ser una tragedia. Entonces nos sentamos a hablar con ellos, generamos mesas de diálogo y le explicábamos qué era el virus, que era algo mundial, que no era una cosa del país, porque al principio había mucho descreimiento, no conocían ni siquiera qué era COVID, y les planteamos le contamos lo que teníamos, lo que nos veíamos obligados de alguna manera a hacer, pero que queríamos tomar la decisión con ellos. Y después, por supuesto, vienen los reclamos, ¿verdad? Bueno, si nosotros, los encargados de pabellones te decían, yo, por ejemplo, doctora, mi condena es alta, yo sé que no voy a salir, pero mi compañero, que tiene 85 años, que su condena es de 8 y ya cumplió 5, ¿por qué no se le da la oportunidad que es Y empezaban a plantear esa problemática que tenía una repercusión, obviamente, en sus propios procesos. Entonces le hicimos parte a ellos de la solución. Le decíamos, trae la lista de tus compañeros que están en tu sector, y nosotros empezamos a pasar listas con fichas médicas diciendo, esta persona es adulta mayor, esta persona tiene enfermedad de base, la que tenemos diagnosticada, esta, para que el juez sepa, y en esa mesa de trabajo de la Corte, creo que todo ese ambiente colaboró en que ellos acepten y no se amotinen por tener que cerrar los penales. Ministra, estoy seguro que muchas personas privadas de libertad nos están mirando en esta noche a través de las pantallas de C9N. Estoy seguro porque como reportero varias veces fui y se juntan frente al televisor ahí donde pueden. ¿Y saben qué están queriendo saber? ¿Qué? El calendario de competiciones que le falta a los atletas compatriotas en Tokio. Viste que fue útil. Útil fue. Y vamos a ver, porque usted trajo y nosotros tenemos. Bueno. Ahí está en pantalla. Excelente, ¿viste? Nosotros nos adelantamos a la ministra rápidamente. Por Fabricio supuesto. Zanotti, importante para que la gente se agende, porque la verdad que lo dijo Benjamin Hawking, que ellos sienten el apoyo de la gente a través de las redes sociales para apoyar a Fabricio Zanotti en golf, a Alejandra Alonso también. Esto va a ser hoy. El jueves Benjamin Hawking vuelve a competir, Fabricio Zanotti también. El viernes Fabricio Zanotti en golf, Camila Pirelli. Y el sábado Fabricio Zanotti y Derlis Ayala va a estar debutando también en los Juegos Olímpicos de Tokio. Todo este calendario de competiciones que tenemos aquí, que la ministra nos trajo, van a tener ustedes a través de nuestras redes sociales. Entren, síganos. Somos Una Noche a Mil siempre con números, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. ¡Digo! ¡Buenas noches! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero está la ministra de Justicia acá, ¿usted la conoce? Se pilló, parece, ¿eh? ¿Pero de dónde usted viene? ¿Cómo viene, verdad? Perdón, pero le veo vestido así. Un perro nomás me está ¿Usted está privado de su libertad o no? ¿Acaso no parezco? ¿Y por qué? ¿Se puede saber la razón por la cual está privado de su Ministra, libertad? ¿cómo te va, ministra? Resulta que, yo estaba trabajando, yo estuve privado de mi libertad 2 años. ¿Dónde estuviste? Y ahí donde se priva de la libertad a la gente. ¿Y cómo se llama? Tenemos 18 En el casamiento, decimos. Ahí yo no sé, luego me pusieron máscara así para que no pillen luego dónde me iba, por lo visto. Me metieron ahí 2 años, estuve. Logré un poco, no te quiero ni tocar más un chuchito. Mira. Ah, mira un poco. Ceci Lop. Ceci Lop. Me encanta. Sí, mira. Me encanta. A mí también cuando me tocas. ¿Qué pasa? Mira que, un ratito. Sí. ¿Verdad? Hola. ¿Pero por qué tenés? No, ella no se encuentra ahora. Sí. Dale, después dale. ¿Quién es ella? No, esto que acá yo comiendo, acá tengo puesto. Yo me fui preso, ministra, una vez. Mamá me dijo, no vaya a ser curioso. No vaya a ser curioso. Justo había un asalto, ¿verdad? Ahí cerca de mi casa, en una despensa.
Yo pasaba por ahí. Te juro por la sangre de la N. Yo pasaba por ahí y agarró. Ya está ahí. La policía. Ya no. Víctor Hugo, ya está. Víctor Hugo, ya está. Amberé. Por la pared. Yo siempre estoy así por la pared. Siempre. Amberé, por eso. Amberé es tu alias. Amberé, mi alias. Siempre la policía. Víctor Hugo. Me llegó a mí de bandite. 2 años estuve preso. ¿Pero te condenaron o no te condenaron? La sociedad me condenó. Pero, escúchame la ministra. Yo no salí, ¿verdad? Pero de Valdeité salí. De Valdeité. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué me salí? Sí, vino justo la pandemia. Preso que me fui a traer en mi casa. Y estaba ahí al lado de mi señora otra vez. Ministra. Yo dije otra vez, ¿dónde es para llevarme otra vez? Pero yo aprendí corte y confección ahí en el... Sí. Ah, qué bueno. Sí, surcido invisible. Con SNPP y sin vocal. Sí, mira, por ejemplo, nosotros hicimos, yo hice ahí. Un modelito que yo mismo preparé. ¡Qué churro! Sí, este es bien fresquito para la ocasión, ¿verdad? Bien fresquito. Vos sabés que te creo que vos hiciste. Sí, yo hice ese. Vos sabés que Don te creo. Pablo. Y vos sabés que este viene para todos los colores y para todas las clases. Querés rosado con azul, puedes tener celeste amarillo, ¿verdad? Raya así también, para los solteros, para los que nunca se van a casar, para tú, ahí. Espérame que... Sí, pero es medio sospechoso, discúlpeme. Lo que pasa es que... Hola. No se encuentra ella, ¿verdad? ¿Quién es ella? Ya está. Dale, chao. Su dueño, el verdadero. ¡No, digo! ¿Cuántos celulares es lo que tenés? No, yo vendo este. Yo vendo este. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste? Ahí encontré. Parece que te vas ahí con la ministra, ¿eh? Yo encontré ahí si yo pasaba nomás por un lugar. Uno no puede más pasar por un lugar, ya. Todo te culpa. Yo sé que usted está acostumbrada, ministra, pero hay que tener más cuidado con la gente que se le deja entrar a este bar, por favor. No. Bueno, esto solo se puede cortar con un momento del sabor. Llegó el momento del sabor a nuestro programa. Y hoy Isa nos trae algo muy especial, Isa. ¿Qué comemos hoy? Permiso, les traigo la amplia gama de jamones y fiambres guaraní. Además de ser súper prácticos y sabrosos, pueden elegir el suyo, el favorito. Puede ser el jamón crudo, el cocido, el light, puede ser la mortadela y también el fiambre primavera. El fiambre primavera. Ahí está. Exacto. Bueno, infaltables en el día a día de tu mesa con el mejor sabor que tiene guaraní, porque con guaraní estás hecho. Guaraní es el idioma del sabor. Merece un aplauso la picada. Oh, Hay un evento que se prepara para nuestro país desde el 2017, 18, 19. Fue muy comentado y quedó ahí en stand-by, ministra. Sí. ¿Cuáles son? ¿Vos estás seguro refiriéndote a los Juegos ASUR 2022? Los Juegos de Sur. Juegos ODESUR Asunción 2022. Eso sigue en pie, ¿verdad? Por supuesto. Estamos trabajando a full en eso. Bueno, ¿por qué le planteé esta introducción? Porque cuando regresemos vamos a hablar de este evento que va a tener un tremendo impacto en la recuperación del dinamismo económico y social de nuestro país. Ustedes piensan que yo estoy exagerando, pero cuando les contemos los detalles con la ministra se van a dar cuenta. Y usted, ministra Cecilia Pérez, nosotros hicimos un repaso de todo por lo que usted pasó desde que asumió el cargo. Se va a sorprender de la lista. ¿Quiere saberlo? Sí. Cuando regresemos y se quedan con nosotros.